La primera constitución de la Ciudad de México pasó más o menos desapercibida para la mayoría de la población, pero ahora la impugnación de varios de sus artículos por parte de la Presidencia de la República, del Senado, de la PGR y del Tribunal de Justicia local la han colocado en el centro de una polémica que comienza a crecer. El jefe de gobierno hoy declaró que en efecto la Constitución de la Ciudad de México puede ser perfectible, con lo que da a entender que después de que la Corte aceptó las impugnaciones, varios de sus artículos podrían ser modificados 40 días apenas después de haber sido promulgada. Soy José Buendía, de esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, un programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy, dejándole también mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y vamos rápido ya a ver estos datos para regresar aquí y comenzar nuestra discusión de hoy. El gobierno de la Ciudad de México y las fuerzas políticas que elaboraron la primera constitución de la capital del país enfrentan a casi más de un mes su promulgación sendas impugnaciones a la constitucionalidad de varios de los artículos por parte de instituciones federales y locales. Pero la polémica no ha hecho más que iniciar. El Senado sumó una controversia más ante la Suprema Corte, mientras que el PRD capitalino y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal salieron en defensa del texto impulsado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Un grupo de exlegisladores constituyentes prepara un equipo jurídico para la defensa ante las impugnaciones, incluida una figura de amicus curiae, con la participación de distintas organizaciones e integrantes de distintos partidos políticos. La Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia Local impugnaron la Carta Magna Capitalina apenas un mes después de su declaración. Tales actos se sumaron a la controversia interpuesta antes por el partido Morena en la capital, así como un juicio de amparo iniciado por el abogado Javier Quijano. ¿Cuáles son las razones de la impugnación? ¿Por qué los poderes federal y local no revisaron y discutieron el texto? ¿Por qué el presidente del Tribunal de Justicia capitalino, Edgar Elías Azar, lidera la impugnación cuando antes aplaudió la iniciativa de Mancera? 1. El presidente del Senado, Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México, informó que la Cámara Alta consideró que al menos 2 artículos de la Carta Magna Capitalina exceden leyes y ámbitos federales, así como facultades del Congreso de la Unión, por lo que mediante una controversia constitucional pidió a la Corte su revisión. Se trata del artículo 8º, que contravendría lo establecido en el artículo 3º de la Constitución Federal, así como preceptos de la Ley General de Educación, así como el 9 viola las disposiciones de la Ley General de Salud, en particular las disposiciones para el uso de la marihuana. 2. El presidente del Tribunal de Justicia, Elías Azar, dijo que no está de acuerdo que se meta a la Asamblea Legislativa en la vida interna de la tribunal. ¿Es constitucional? ¿Es o no lo es? Nosotros sentimos que sí es constitucional, pero estamos impugnando solamente 2 artículos que son lo que lastiman la vida e independencia de nuestro tribunal. Dejemos que la Corte lo resuelva, aseguró. 3. El PRD capitalino también cerró filas en defensa de la Constitución de la Ciudad de México. En la inauguración de la 4ª reunión plenaria del PRD en la Asamblea Legislativa, Héctor Serrano, secretario de Movilidad y líder de la corriente de vanguardia progresista, aseguró que no les van a arrebatar de los brazos la historia. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros, y como usted seguramente ha venido siguiendo en la prensa, crece el debate en torno a la primera constitución de la Ciudad de México. Después de 40 días después de haber sido promulgada, diversas instituciones como la Presidencia, el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también instituciones locales como el Tribunal de Justicia han impugnado algunos artículos de la Constitución. ¿Y quién la va a defender? Evidentemente el primero de ellos, el gobierno de la ciudad. Hoy el jefe de gobierno dijo que desde su punto de vista era perfectible la Constitución, digamos en una declaración más tranquila, o aceptando la posibilidad de que sea modificada después de que fue aceptada
las impugnaciones por parte de la Corte. Vamos a entrarle a esta discusión. ¿Quién va a defender a la Constitución de la Ciudad de México? ¿Por qué y de qué? Y me da mucho gusto que esté conmigo el diputado Fernando Zárate. Un placer, Fernando, que estés con nosotros, diputado del Verde. Mucho gusto. José, mucho buen día. gusto, como siempre, que nos acompañes. Tú eres aquí de casa. Un placer estar contigo y con el auditorio, sobre todo para explicar, porque es un tema técnico, es un tema bastante complejo, pero que pudiéramos desmenuzar de una manera bastante sensible y sencilla. Y como siempre, un placer estar contigo. Me acompaña también César Cravioto, el coordinador de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa. César, un placer tenerte. ¿Cómo estás, Pepe? Un saludo para ti, un saludo para Fernando y para todo tu auditorio. Pues vamos a arrancar, si les parece, con la primera pregunta que estamos planteando, que además la saqué de la declaración que hoy recogen un diario, el Reforma, de lo que dijiste respecto de si van o no a defender y quién va a defender la Constitución de la Ciudad de México. Leonel Luna, el coordinador del PRD, al que habíamos invitado, pero finalmente no pudo llegar, dice que es la Asamblea la que va a defender la Constitución de la Ciudad de México. A mí me interesaría mucho también algún día poder discutir con Leonel de frente en temas tan complejos y en temas tan profundos de naturaleza en la ciudad. Ojalá algún día podamos discutir las ideas y no solamente posiciones para llamar la atención. Por ejemplo, la que afirma que la Asamblea Legislativa puede defender y va a defender con todo la Constitución de la ciudad. Eso es una aberración jurídica, por no llamarlo de otra palabra. Y lo explicaré de la manera siguiente. En un juicio está el actor y el demandado. En un juicio constitucional, como es este caso, existe el actor y las autoridades responsables. Lo que corresponde a jefe de gobierno específicamente es la presentación de la iniciativa, el refrendo, la promulgación y la publicación, que pudiera ser a través de la Gaceta. Todo lo cual ya hizo. Todo lo cual ya hizo. Y solo es responsable el jefe de gobierno por esos actos y solo puede entrar a defender el jefe de gobierno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esos actos. A la Asamblea Constituyente, que por mandato constitucional, la norma superior de este sistema le confirió las atribuciones para la discusión y la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Ya lo hizo. Pasó por comisiones y la aprobó por 2/3 partes de ese órgano colegiado. Ese órgano colegiado ya se disolvió. No existe más la Asamblea Constituyente, pero sí existen, evidentemente, sus integrantes. Son 100 integrantes que cada uno regresó a sus labores en las que estaba anteriormente. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el órgano legislativo, nosotros, lo único que tenemos es el acervo histórico, es decir, las discusiones, los archivos, el proyecto final y cómo se aprobó. Pero la Asamblea Legislativa no fue ni por mandato constitucional electo para esos términos, ni tampoco, que esto es muy importante, en nuestra naturaleza y en nuestras facultades está elaborar la Constitución de la Ciudad de México. Déjame ir con César Cravioto. ¿Te parece una aberración jurídica que sea la Asamblea la que defienda? Porque, como el mismo Fernando nos está poniendo sobre la mesa, a ver, la Constituyente ya se disolvió, no podría ser, y tampoco, digamos que sería competencia directa del jefe de gobierno, ¿o sí? ¿Quién la defendería? ¿Cómo ves, César? Bueno, coincido en gran parte con lo que dice Fernando. Yo también creo que no, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, del Distrito Federal, no tendría por qué, porque además no tenemos el conocimiento de cómo se procesaron esta Constitución, los fundamentos jurídicos para la aprobación de tal o cual artículo. Entonces, por supuesto que no tendríamos por qué, no podríamos realizarlo, y me parece que la Asamblea Legislativa en su conjunto debería decirle a la Suprema Corte, pues ahora sí que no es la ventanilla, busca la ventanilla correcta. Yo creo que la ventanilla correcta, como bien dice Fernando, bueno, si bien ya la Asamblea Constituyente ya su función la cumplió digamos que al parir la Constitución, pero los constituyentes no están muertos, viven, están localizables. Pues debería la Suprema Corte buscar a quien fue parte de ese constituyente, a esa mesa directiva del constituyente, y llamarlos y decir, bueno, cómo van a enfrentar estas impugnaciones ante la Suprema Corte. Pero definitivamente
que la Asamblea Legislativa no tendría por qué y no podría realizarlo, no tiene facultades para hacerlo. Justamente por eso me imagino que el jefe de gobierno, Fernando, está diciendo que va a apoyar, o incluso a promover que algunos de los constitucionalistas que estuvieron en la elaboración de la Constitución se agrupen y se preparen técnicamente para defender lo que incluso algunos de ellos, como Muñoz Ledo, ha calificado como un ataque a la presidencia y augurado que Castillejos, el abogado del presidente, el que presenta la impugnación por parte del Ejecutivo, va a fracasar y va a hacer el ridículo. Va a ser Ahora, el ridículo. Tampoco le corresponde al jefe de gobierno decir qué constituyentes, pues otra vez se estaría metiendo en un ámbito que no es de su competencia, ¿no? Tendrían que ser los propios constituyentes los que definan pues quiénes tienen más argumentos, quiénes tienen una preparación más sólida para ello. Yo, por ejemplo, hoy platiqué con 2 constituyentes de Morena, con Clara Brugada y con Javier Quijano. Javier Quijano es un abogado muy reconocido, perfectamente conoce las facultades que pueden tener, y él me dijo, no deben de hacerlo ustedes tienen que remitirlo a quienes fuimos los constituyentes, que sin lugar a duda lo podemos realizar. Bueno, a ver, pero Javier Quijano es uno de los que junto con Morena ya impugnó, ¿no? Fue yo creo que la primera impugnación. Claro, además es eso, nosotros tenemos una impugnación no sobre 41 artículos como el gobierno federal, sino prácticamente sobre un tema que es el que sea el mismo número de diputados plurinominales y uninominales los que constituyan el primer Congreso local de la ciudad, y sobre el tema de que nosotros queremos que se lleve a referéndum la Constitución para darle toda esa validez democrática que no tuvo justamente por el dedazo de 40 de los 100 diputados constituyentes que hicieron pues esta norma máxima para la Ciudad de México. El tema de la sobrerepresentación, pero voy contigo, Fernando. Si seguramente estás de acuerdo con lo que está diciendo César, tampoco puede el jefe de gobierno armar el grupo, ¿o sí? Pues no tiene esa facultad, no es un reino monárquico. Pero tampoco lo tiene prohibido. No, a menos que esté organizando el contenido de la defensa, que sería una invasión de poderes, pero una de las más fuertes pruebas que el Ejecutivo elaboró la Constitución y se aprobó a su gusto. Eso es lo que a mí me está preocupando, que pareciera que no se está respetando la autonomía e independencia de los órganos y mucho menos la capacidad de decisión y de talento de los propios constituyentes. Eso sí me pudiera ofender como persona, como ciudadano y como político, pero más allá, Pepe, ¿sabes qué acto pudiera constituir si la Asamblea defiende esta Constitución? Es un delito, y el delito se llama usurpación de funciones, porque los legisladores locales estarían atribuyéndose funciones de constituyentes, y nosotros estamos limitados para elaborar leyes locales, no para elaborar la Constitución. Entonces, quien haya dicho que va a defenderla está a punto de cometer uno de los delitos más importantes en materia política, pero sobre todo está demostrando que no tiene ninguna capacidad para gobernar esta ciudad ni para defender lo que los ciudadanos queremos, que son mejores servicios públicos, que es seriedad en los actos jurídicos. Y si no pueden tener seriedad en la defensa de la Constitución, ya me imagino qué seriedad van a tener o qué seriedad tienen al gobernar, y eso sí es preocupantísimo. Bueno, de los que sí han salido, a defender la Constitución ha sido Porfirio Muñoz Ledo, César, y como le decía Fernando hace un momento, auguró que la impugnación de presidencia, y se refirió directamente a Castillejos, al jurídico de presidencia, iba a fracasar y iba a hacer otra vez el ridículo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que de origen hay problemas serios en la reforma política de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Ahora sí que dejaron entrar hasta la cocina al gobierno federal en este tema, y eso es una responsabilidad política de Miguel Ángel Mancera y del PRD, con tal de sacar su Constitución como el único logro que podría enarbolar este gobierno de la ciudad, pues dejaron que el gobierno federal se metiera hasta la cocina. Y ahora, pues, como les dicen, ya salte de la cocina, cuando ellos los invitaron. Nosotros dijimos, no podemos aprobar esa reforma política porque, insisto, no tiene los mínimos elementos democráticos
esta ciudad. O sea, hubo constituyentes, por ejemplo, de Guerrero, como el senador del PRD, o bueno, hoy independiente, que era del PRD, el Jaguar, o cómo se llama, Ríos Peter. Ríos Peter, el coordinador de los diputados del PRI, que es del Estado de México, César Camacho. ¿Por qué ellos van a hacer la Constitución de la Ciudad de México? Nosotros decíamos, ¿por qué 6 de dedazo designados por el presidente de la República, 6 de dedazo designados por el jefe de gobierno, 14 de dedazo de la Cámara de Diputados y 14 del Senado? Pues era una aberración. Y también era una aberración que los tiempos, por ejemplo, y una aberración que el texto saliera de la jefatura de gobierno cuando debió haber sido todo un proceso de los propios constituyentes. Entonces, se hizo con las patas. Y algo que se hace con las patas pues, no puede acabar bien. Y miren las consecuencias. ¿Quién y cómo va a defender a la primera Constitución de la Ciudad de México 40 días apenas después de haber sido promulgada, hoy impugnada por varias instituciones federales y también locales? Estamos hablando con el coordinador de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, y con Fernando Zárate, diputado también en la Asamblea Legislativa del Partido Verde. Me quedé contigo y ahí hay dos temas que digamos que no son suficientemente claros, que generan dudas. Una, este tipo de procesos siempre se están circulando borradores, Fer, entre el gobierno federal y el local. Decía César, la comunicación fue muy intensa entre ellos. ¿Cómo es posible que hayan que no se hayan a tiempo avisado sobre las inconsistencias que, por ejemplo, el federal está viendo? Igual que el presidente del Tribunal de Justicia Local, Elías Azar, que después de haber apoyado el proceso, hoy es uno de los que liderea la impugnación. Bueno, recordemos que explícanos eso. Recordemos que esta es una reforma dentro del Pacto por México. Fue un acuerdo de los partidos mayoritarios de este país que llevaron a cabo al artículo 122 constitucional y, entre paréntesis, no al 115 como nosotros hubiéramos dicho, para que convirtieran realmente a la Ciudad de México en un estado, en un municipio, reales a las delegaciones. De ahí, la Asamblea Constituyente, ninguna fuerza política tiene, digamos, la suficiente peso para aprobar por sí solo la Constitución. Se requerían 2/3 partes, es decir, de 100 integrantes, 66. Todos estos proyectos se fueron circulando en todas las bancadas, artículo por artículo. Son 72 artículos de la Constitución local. Cada uno fueron votados por 66 diputados, es decir, cada diputado dentro de las comisiones tuvo ese proyecto en su mano, se discutió, se platicó mucho. Y eso evidentemente fue a la oficina jurídica de la presidencia y regresó con observaciones. No puede haber sido de otra manera. Y después se votó. Lo que se dice es que desde un arranque el gobierno federal le advirtió que algunas de las ideas eran necedades, otras eran falacias, es decir, premisas falsas, con resultados que iban a lamentar mucho los ciudadanos, y que al final de cuentas el PRD local específicamente forzó esa votación y que por gobernabilidad y por terminar en tiempo, los otros partidos votaron en favor y dijeron, bueno, en lugar de no obtener ningún resultado, en lugar de no tener constitución, preferimos apresurarla, sabemos que se va a impugnar, pero queremos dejar el documento listo. A mí me parece que desde un arranque, desde la iniciativa, por haberla construido como queda bien, porque intentaron quedar bien con todo e hicieron un verdadero mamotreto, es decir, un conjunto de documentos muy amplios pero con poco contenido, y lo aprobaron y lo pasaron a la Asamblea Constitutiva. A mí me parece que desde arranque el diseño constitucional, por eso yo no comparto a Porfirio Muñoz Ledo y creo que una de las precondiciones para hacer política hoy es lucidez y actualidad. Me parece que se equivocó el gobierno local desde el diseño, desde la elección de sus constituyentes y posteriormente en los debates, porque quisieron forzar su proyecto y no el proyecto que los demás querían y que además se ajustaba a la Constitución, y hoy los resultados son singulares. ¿En qué palabra lo resumirías? ¿Un poco necedad? Yo creo que fue voluntarismo, que significa voluntarismo más necedad. O necedad, César, ¿compartes? ¿Cuál de las dos y por qué? ¿O no, ninguna? No, yo lo que creo es que hubo una necesidad de sacar algo importante en un sexenio que ha sido un desastre. Me refiero al sexenio en la ciudad, aunque también es un desastre el sexenio federal, pero me estoy refiriendo al desastre del sexenio de la ciudad. Y ante esta necesidad,
pues dijeron, hay que sacarlo a como dé lugar, no importando que no sea la mejor reforma ni sean las mejores condiciones para sacar esta Constitución. Como bien dice Fernando, pues es parte del Pacto por México, ese Pacto por México que nos ha traído reformas energéticas que nada más han regalado nuestros bienes y generado gasolinazos, la reforma educativa que incendió al país por varios meses y que de reforma educativa no tiene nada porque las escuelas se siguen cayendo en este país, una reforma fiscal que generó problemas para la mayoría de las empresas micro y pequeñas en este país, etcétera. Un Pacto por México que ha sido un desastre, y parte de esas lacras de este Pacto por México fue justamente esta reforma política que pues vino, que está complicando más la situación. Pero no me deja de llamar la atención, recuerdo alguna declaración del propio Encinas, que condujo los trabajos del constituyente, advirtiendo de que podría haber una reacción fuerte de parte del Poder Judicial local, sobre todo sobre el tema de la creación del Consejo Ciudadano, que, digamos, entraría sobre la judicatura, que es la que maneja el asunto de las obras. Es decir, sí había algunas señales, seguramente, y por eso a lo mejor el cambio de Elías Azar. ¿A qué lo atribuyen? No, bueno, ese tema, por supuesto que no les gustó. Es uno de los temas que nosotros creemos que se tienen que defender de la Constitución promulgada. O sea, ahí estarían en contra de la impugnación. Sí, por supuesto, porque está bien que le pongan candados a otra cabeza del otro poder en la Ciudad de México, que también se cree que él es el poder judicial, no es el presidente del poder, sino él es el poder judicial, y pues no le gustó que le pusieran ahí candados ciudadanos al tema, que ya no tuviera la misma poder para manejar tanto el tribunal como el Consejo de la Judicatura. Juez y parte, etcétera. ¿No, César? Sí, porque son juez y parte. Son juez y parte, claro, y peor, no le gustó que ya nada más sea un año quien encabece la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, nosotros estamos a favor de cómo salió esa parte. Ahora, yo sí quiero decir, dentro de lo que impugna el gobierno federal, hay temas que como sociedad tenemos que defender, porque han sido avances en derechos en esta ciudad, y que desde el gobierno federal pues quieren echarlo para atrás. O sea, tenemos que quitar la parte política y decir qué le sirve a la sociedad de esta Constitución, y hay que defender lo que le sirve a la sociedad de esta Constitución. En efecto, verá en los próximos días crecer esta polémica, porque hay muchos distintos puntos de vista sobre qué sí, qué no de la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México. Estamos hablando con César Cravioto, coordinador de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa, y él mismo nos decía hace un momento, él defendería, por ejemplo, lo que tiene que ver con las impugnaciones que hizo el Tribunal de Justicia Local respecto del Consejo de la Judicatura, la creación de un órgano ciudadano que, digamos, evitara que fueran juez y parte los propios magistrados que están, ¿no?, en la parte digamos, de la Contraloría. Fernando Zárate, diputado del Verde, me quedé contigo. ¿Tú estás a favor de eso? En mi carácter de abogado y constitucionalista, y además creo que tengo aquí una opinión diversa a la de César, pero en realidad de muchos políticos. Yo, al ser constitucionalista, entiendo que hay todo un sistema jurídico que parte por la Constitución General, es decir, por la Constitución que nos rige a todos los mexicanos de todos los estados y de la Ciudad de México, la Constitución Federal. Esa Constitución en el sistema es la norma superior. Por más que a mí me guste que un individuo pudiera volar o pudiera, dentro del Poder Judicial en el caso específico, ciudadanizarse lo más posible, si la Constitución Federal no lo permite, sería para mí imposible o sea, aceptar. Es decir, digamos que tu observación es más bien de técnica jurídica y digamos de armonización de leyes. Y no solo eso, creo que todos estamos en un cinturón de seguridad que se le llama Constitución Federal.
lo que la Constitución no prevé, por más innovadores y por más progresistas que pudieran ser los comentarios y las constituciones a nivel estatal, no pueden ir más allá de la Constitución. No hay base, no hay fundamento, no hay una respuesta a la realidad que la Constitución Política Federal está estableciendo. En este caso, lo que hace el Tribunal Superior de Justicia es decir, oye, el Consejo de la Judicatura está ciudadanizado. A mí me encantaría que ciudadanos comunes y corrientes... Pero el federal no está Exactamente. Y me imagino, voy contigo, César, esas son parte de las observaciones de la Presidencia de la República, de los 41 artículos, porque en buena medida sus observaciones son de invasión de competencias, querer sobrepasarse respecto de la Constitución Federal. ¿Cómo ves, César? Bueno, también hubo otros constitucionalistas, no le resto valor al compañero diputado Fernando Zárate, pero también hubo otros constitucionalistas que estuvieron elaborando justamente este texto y tendrán una opinión distinta. Tan es así que pues han de haber votado a favor de estos textos, pero para eso está la Suprema Corte de Justicia. O sea, bueno, ustedes tienen a Corte de Justicia tendrá que revisar y decir quién tiene la razón, si quien aprobó el texto o quien lo impugnó. Así se tiene que resolver cada una de las impugnaciones. La nuestra, de la misma manera, nosotros estamos diciendo es anticonstitucional que si dice la Constitución que tiene que ser el 60% de los diputados uninominales y en la Constitución del DF dice 50-50 porque 33 diputados locales serían designados o serían electos directamente y 33 por la vía plurinominal. Nosotros mismos en ese artículo o en ese articulado estamos diciendo están rompiendo con la Constitución y bueno, pues para eso hay una Suprema Corte de Justicia que tendrá que revisar cuáles impugnaciones sí son válidas y cuáles no. Digamos, esa sería la posición. Pero digamos que como elemento de principio, pues yo estoy absolutamente de acuerdo que se ciudadanice y si hay que modificar la Constitución, bueno, no es el momento, pero se debe de hacer porque el Poder Judicial en la Ciudad de México y en el país entero verdaderamente está lo más alejado posible de los intereses de los ciudadanos. Entonces pues se tiene que hacer algo, no podemos decir no se debe de hacer nada porque la Constitución nos lo prohíbe. Bueno, pues tenemos que trabajar para modificar estos textos que no están beneficiando a la sociedad. Digamos que la posición ahí de Morena de ustedes es pues que la Corte decida y estarían coincidiendo, Fernando, voy contigo, con el senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, que dijo, a ver, las impugnaciones no son una descalificación, sino un mecanismo para dar mayor certeza. Coincidirían los dos con Burgos, más bien. Yo no. A ver. Cuando uno va a juicio, lo que pretende es ganarlo. En un juicio constitucional, y esos son en juicios civiles, pero en un juicio constitucional, lo que busca la acción de inconstitucionalidad y lo que busca la controversia constitucional es que se tilden, se dicten, se resuelva la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Constitución local por contravenir la federal. No tiene por objeto las acciones de inconstitucionalidad y las controversias brindar certeza. Esa es la consecuencia de las resoluciones que emite, pero el objetivo de estos juicios es que la Corte determine que ciertos artículos son inconstitucionales. O sea, ahí está la frontera, así es. Entonces, a mi juicio, como consecuencia está bien, es un argumento matizador, es más un argumento político, pero el argumento jurídico es muy claro. Yo voy a la Corte para que determinen inconstitucional ciertos artículos de la Constitución de la Ciudad de México que van en contra de la Constitución Federal. Claro, quien impugna cree que es anticonstitucional y quien votó a favor de aprobar esos artículos creen que es constitucional, pues sí. ¿Y quién tiene que resolver? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues ahí está, la polémica va a crecer. Ya la Corte aceptó varias de las impugnaciones, hasta donde recuerdo la de Presidencia, la del Senado. Y hoy mismo estoy viendo pues declaraciones mucho más matizadas del propio jefe de gobierno. Bueno, que de arranque debió haber tomado esa postura. El jefe de gobierno tendría que ser neutral porque ni siquiera le va a tocar aplicar esa Constitución. Le va a corresponder al siguiente jefe de gobierno, solo en una parte que es la electoral, a este jefe de gobierno y a esta Asamblea Legislativa, pero en realidad es la que sigue. No entiendo
en realidad políticamente por qué están luchando como si fuera su bandera y patria o muerte, cuando en realidad los políticos tendrían que asumir una relación institucional y neutra por una constitución que nos va a gobernar a todos. No es la constitución de alguien. A ellos, pero también a ustedes en la ciudad. Por supuesto. A la Asamblea Legislativa sí le va a tocar desarrollar las leyes secundarias. 5, no todas, 5 de arranque. Pero son 260 leyes las que existen en la Asamblea Legislativa. Pues si existe talento, por supuesto que se pudieran modificar las 260, pero con la actitud que veo de algunos y con el poco conocimiento y la poca formación, yo lo dudo, Pepe. Si bien nos va, sacamos esas 5 y quién sabe cómo salgan y quién sabe si acaben en la Corte. Yo sé que César Cravioto está trabajando ya mucho en esas 5 leyes, sí, y por eso aprovecho para mandarle un abrazo y agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros hoy. Nos vemos pronto, César, te mando un abrazo. ¿Cómo no? A ver cuándo nos invitas para hablar de cuáles son las propuestas de Morena para estas 5 leyes. Queda pendiente. Porque como bien dice Fernando, hay unos que no, más allá de la formación y de la capacidad, hay unos que no quieren hacerlo, que no tienen interés en hacerlo, que solo están esperando que llegue el jefe de gobierno y que les diga, esto es lo que hay que aprobar y levantar el dedo. Pues ya está, lo programamos pronto para ver las propuestas que ustedes traen. Muchas gracias, Fernando Zárate, diputado del Verde, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.